Buenas noches. Dios bendiga a los hermanos, a la iglesia, a los oyentes. Saludamos a los hermanos de la iglesia Berea, a los hermanos de Maco, de Flores, a la gente del barrio Esmata también. Y también a muchos que conocemos también, familias que nos están viendo, que nos están siguiendo, también los saludamos a ellos, hermanos, sobrinos, toda la parentela. Estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. En esta noche vamos a compartir el tema de esta noche. Vamos a ver el consejo de Dios. Vamos a hablar sobre el consejo de Dios, que es importante más que nunca, el consejo de Dios. Lo que Dios aconseja a su pueblo, a su iglesia y aún a aquellos que no son pueblo, que no son iglesia. El consejo de Dios. Porque aparte del consejo de Dios, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, también que hay un consejo del maligno. Eso también vamos a mirar. En esta noche vamos a ir primeramente a ver el consejo de Dios. Y luego estaremos viendo el consejo del maligno. Bien, entonces vamos a las Escrituras. Comenzando con el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 27 y versículo 28. Vamos a leer, vamos a arrancar con estos versículos. Y dice así la palabra de Dios: porque no he dejado de anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Muy bien, vemos el contexto de estos versículos que nos enseña que Pablo, dando consejo, el consejo de Dios, estaba dando aquí a los líderes, a los ancianos, a los pastores, estaba dándole el consejo. Y el consejo era que debían cuidar a la iglesia, porque se presentarían tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos de apostasía, tiempos de falsedad. Entonces ellos debían cuidar la iglesia del Señor, ¿no? Por eso el consejo que les da, que es la iglesia del Señor, le está diciendo a los ancianos, a los pastores, a los líderes, ¿no?, que deben cuidar, que es la iglesia, reitero, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces ellos debían cuidar, porque el apóstol Pablo ya no estaría con ellos, ¿no? Entonces, pero dejaba el consejo de Dios para la iglesia, ¿no es cierto? Él decía, no les he dejado de anunciar todo el consejo de Dios, y hace un ruego, ¿no es cierto? Entonces, vemos la importancia de este consejo que está en las Escrituras, en la palabra de Dios, para la iglesia y para aquellos que van a pertenecer un día a la iglesia también. Y vamos a seguir viendo respecto al consejo, y vamos a mirar también el libro de Proverbios, capítulo 4, vamos a mirar, versículo 13, vamos a estar un momentito en Proverbios. Capítulo 4, versículo 13, dice así: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No dejar el consejo de Dios, dice Proverbio, porque eso es tu vida. De esto depende tu vida, de esto depende tu futuro, lo que está diciendo. No dejen el consejo de Dios, lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? Porque de él depende tu vida. Vemos que importantísimo el consejo de Dios. De hecho dice que depende la vida, ¿no es cierto? Bien, y también vamos a mirar el capítulo 12 también de Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Dice así: el camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el consejo es sabio. Pero anteriormente dice, el camino del necio es derecho en su opinión, en lo que ellos opinan, es derecho, cómo viven, cómo están, cómo piensan, ¿no? Pero dice más, el que obedece el consejo es sabio. ¿Qué consejo? Está hablando del consejo de Dios. ¿Y a dónde encontramos el consejo de Dios? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Por eso hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Dice que el que tiene el consejo, ese es sabio. El que obedece el consejo, ese es sabio. También otro versículo más en capítulo, en Proverbios 19, 21, vamos a mirar. También 19, 21 de Proverbio. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Dios dice que va a permanecer por siempre. Por eso dice en otro lado, cielos y tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. El consejo de Dios no pasará. Todo podrá pasar, ¿no? Es importante entonces el consejo de Dios, que debe permanecer el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios creo que debe permanecer siempre en su iglesia, en sus hijos, en cada cristiano, cada creyente que ama a Dios. Por supuesto, aquellos cristianos, creyentes que han sido comprados por precio de sangre, han sido regenerados, son nuevas criaturas, ¿no es cierto? Entonces ellos valoran o valoramos el consejo de Dios. También vamos a ver en Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías es una profecía del Mesías, es una profecía del Salvador, ¿no? Esa profecía se cumplió cuando Jesús vino a la tierra. Esa profecía se cumple, ¿no? Del Mesías, de este consejero. Y dice así las Escrituras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese es nada más y nada menos, este consejero es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que vemos lo que dice Isaías 9, que un niño nos es nacido. Está hablando de Jesucristo, el consejero. Él es admirable. ¿Qué más dice? Él es admirable, es consejero, es Dios fuerte, dice, Padre eterno, príncipe de paz. Así que mire las cualidades de este Salvador, de nuestro Dios, de Jesucristo, ¿no? Así que también vamos a mirar en esta noche, viendo la importancia del consejo de Dios, ¿no? La importancia del consejo de Dios. También dijimos cuando comenzamos, también hay un consejero maligno que aconseja lo contrario de la palabra, de lo que Dios aconseja. Hay alguien que aconseja lo contrario. Lo contrario, aconseja lo contrario. Y vamos al libro de Nahum. El libro de Nahum vamos a estar mirando. Y vamos a ver Nahum capítulo 1. Capítulo 1 de Nahum, versículo 11. Nahum está después de Miqueas. El versículo 11 nada más vamos a mirar, hablando de este consejero maligno. Dice: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. O sea, aquí vemos un consejero perverso. Dice: de ti salió
el que imaginó mal contra Jehová, contra Dios, contra la palabra. Un consejero perverso, contradiciendo la palabra de Dios. Es que no hay que contradecir la palabra, las escrituras, la palabra de Dios. Eso no viene de Dios, ¿no? Un consejero maligno, quien contradice las escrituras, las enseñanzas, la palabra de Dios. Muy bien. También vamos a ver Efesios capítulo 6, un versículo muy leído, muy conocido por la iglesia, por los hermanos. Capítulo 6, vamos a mirar de Efesios, versículo 16. Dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. ¿Qué es dardo de fuego? Es el consejo del maligno. Vemos que dice ahí, con que podáis apagar, ¿qué? Todos los dardos de fuego. ¿Cuáles son esos dardos de fuego que habla el apóstol Pablo a la iglesia allí en Efeso? ¿Cuál es ese dardo de fuego? El consejo del maligno. Es un dardo de fuego que viene contra la iglesia, que viene contra los hermanos. Contra ese dardo de fuego que viene muchas veces contra la iglesia, contra nosotros. Ese consejero que dijimos, maligno. Entonces, el versículo 16, la segunda parte, ese dardo de fuego son consejos malignos, contradiciendo las escrituras, contradiciendo la palabra. A veces puede ser poniendo duda en nuestra mente, ¿no es cierto? O alguna palabra externa que viene de afuera, de personas incrédulas, ¿no es cierto? De distinta forma, muchas veces puede llegar el consejo maligno. Muy bien, ese Pablo aconsejando a la iglesia, a los hermanos de Efesios, cuando enseña ahí una parte de las que debían tomar toda la armadura de Dios, ¿no es cierto? Debían tomar toda la armadura de Dios. Y ahí estaba enseñando sobre el escudo de la fe, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así decimos eso, dardos de fuego del maligno son consejos contra la palabra de Dios. Muy bien, vamos a mirar también en Mateo capítulo 12, versículo 14. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 14, dice: salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mire, consejo de los escribas y fariseos contra Jesús para destruirle, dice. O sea, un consejo diabólico. Era de escribas y fariseos, pero bajo una influencia diabólica, bajo una influencia satánica, para destruirle, dice. El consejo para destruirle. ¿De quién? De estos religiosos de esos tiempos, escribas y fariseos, que contradecían las escrituras, que contradecían a Jesús, que contradecían al mismo Mesías, le estaban contradiciendo ellos, ¿no? Entonces, vemos que lo que contradecían a las enseñanzas, ¿no? Por eso digo, reitero, no debemos contradecir las enseñanzas bíblicas que nos enseña la palabra del Señor. Ellos estaban contradiciendo lo que Jesús estaba enseñando, que eran escribas y fariseos de ese tiempo. También podemos ver el capítulo 26 del mismo libro, 26, 4. Dice así: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Un consejo para prender a Jesús, dice, y matarle. Un consejo para matar a Jesús. ¿Se da cuenta? Un consejo del maligno, con intención de matar a Jesús. Querían matar, querían destruir a Jesús. Bien, muy bien. Vamos a ver también
en Hechos, capítulo, vamos a volver a Hechos, recién estuvimos en Hechos, vamos a volver a Hechos, el capítulo 20 que estuvimos ahí mirando, vamos a volver, pero vamos a mirar otros versículos. Vamos a mirar el versículo 29, creo que es, vamos a estar mirando. 29 y 30 vamos a mirar. Recién vimos hasta el 28. Ahora vamos a ver 29 y 30. Dice así: porque yo sé que después de mi partida, está diciendo el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos aquí también, hermanos, iglesia, este consejo maligno. Dice que lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice el versículo 29. Se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que no perdonan. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia, que no iban a perdonar, que iban a buscar la forma de destruirlos, de engañarlos, de confundirlos. El versículo 30 dice, hombres que hablen consejo, hombres que hablaban o que hablen consejo, no para enseñar a los discípulos, ¿no? Sino para confundir. O sea, estos hombres que se levantaron, lobos rapaces, para engañar, como dice, para arrastrar así a los discípulos. Por eso el consejo que estuvimos viendo, el versículo 28, que Pablo hacía un clamor, un ruego por la iglesia, que tengan cuidado. Porque él recuerda lo que él decía, el contexto que vimos primeramente. Por tanto, decía él, y dice ahí en la palabra, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Recuerdan eso? Bien, ahora está diciendo que se levantarían estas personas, estos lobos rapaces, estas personas que querían engañar, iban a entrar en la iglesia para engañar, ¿sí? Los lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, hombres hombres que hablen consejo maligno para engañar a los discípulos. Se levantarían esos hombres, esos lobos rapaces, para engañar a los discípulos, vestidos de lobos, vestidos de lobo. Vamos a mirar también, aquí nos aclara algo más, Mateo capítulo 7 vamos a mirar, hablando de esto. Vamos a Mateo un momentito. Mateo capítulo 7 vamos a mirar. Versículo 15. Bien, dijimos entonces, vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 15, que habla también lo que el apóstol Pablo estaba aconsejando ahí en Hechos de los Apóstoles que estuvimos viendo. El versículo 15 de Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro dice que son lobos rapaces. Mire lo que está diciendo, ¿no? Falsos profetas vestidos como oveja, pero son lobos. Y eso pasa en este tiempo. Vestidos de oveja, pero son lobos. Entonces, también vamos a estar mirando otro versículo, pero antes de esto es importante recordar, antes de ir a otro capítulo, versículo, recordar que esto pasaría y esto pasa, ¿no? Por eso es importante el consejo de Dios. Recuerda que hay personas que como dice Mateo 7:15, falsos profetas vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, con intención de matar, con maligno consejo para perturbar, para perjudicar a la iglesia del Señor.
Por eso es importante, reitero, las escrituras, la palabra, la enseñanza, lo que saca a la luz es el consejo de Dios. Y por último vamos a mirar Jeremías como conclusión, capítulo 7 del libro de Jeremías. Y el versículo 23. Esta última escritura estamos mirando 7:23. Dice así: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios. Vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Muy bien. Así que está hablando de escuchar mi voz, o sea, escuchar mi consejo, está diciendo. Estaba diciendo ahí a los israelitas, a los judíos, escuchad mi consejo. Dios aconsejando para que les vaya bien. Y siempre Dios tiene el consejo para que nos vaya bien. Por eso es importante la palabra de Dios, valorar el consejo de Dios. Es importante, reitero, es importante el consejo de Dios, valorar el consejo de Dios, ¿no es cierto? Aquí el profeta Jeremías está aconsejando de parte de Dios allí a los israelitas, aconsejándoles, enseñándoles, diciéndoles que no debían rechazar el consejo. Él decía, escuchad mi voz, o sea, la voz de Dios. Escuchen mi voz, o sea, escuchen mi consejo. Dios aconsejando para que les vaya bien. Y Dios quiere que nos vaya bien a toda persona, a todo ser humano, que nos vaya bien. Pero sabemos, Jesús dijo algo importante a las personas, a sus seguidores y a los que estaban escuchando. Él habló claro y dijo, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos como iglesia el consejo de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la enseñanza de Dios. Y vemos cuando comenzamos la importancia que el apóstol Pablo daba, mostrándonos por las escrituras la importancia que él daba de la iglesia. Él decía que la iglesia era del Señor, y el consejo le daba a los ancianos, a los predicadores, a los líderes, a los encargados de iglesia, congregaciones. Entonces el consejo de Dios era que ellos debían cuidar la iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia del evangelista, no es la iglesia del hombre, la iglesia del Señor. Y si Dios ha levantado pastores, predicadores, es para cuidar a la iglesia de Dios. ¿Y de qué forma puede cuidar a la iglesia de Dios? Si no es a través de las escrituras, a través de la palabra, alimentando a la iglesia, preparando, capacitando, instruyendo, para que no sean engañados por estos lobos feroces que se visten, dice, que entran en la iglesia, que han salido de nosotros mismos, entran en la iglesia, se visten como ovejas, pero son lobos queriendo destruir el rebaño de Dios. Entonces eso no debemos permitir, debemos luchar contra eso. Por eso es importante que nosotros como pastores, predicadores, estemos aprendiendo las escrituras, estemos enseñando las escrituras a la congregación, a la iglesia, para no ser engañados por estos lobos rapaces. Dice que son lobos rapaces que se visten de oveja para engañar. Pero si tenemos las escrituras, la palabra de Dios, nadie nos podrá engañar. Hay que cuidar. La iglesia es del Señor, y a la iglesia se la trata bien, a la iglesia se lo cuida. Lo que es del Señor debemos cuidar. ¿Sí? Bien, hasta aquí nomás. Iglesia, hermanos, oyentes, Dios les esté bendiciendo a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar. Si sos iglesia de Dios, mire la importancia que el apóstol Pablo dio a la iglesia, ¿no? La importancia que dio de enseñar a los ancianos, a los predicadores, ¿sí? Así que ha sido importante, es importante y seguirá siendo importante, porque la iglesia es del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, como dice ahí en el libro de los Hechos que estuvimos viendo. Hasta aquí nomás.
familia, hermanos, iglesia. Dios le bendiga a todos. Amén.